República del Ecuador. El siguiente programa tiene clasificación A, apto para toda la familia. Tipo de contenido: formativo, educativo, cultural. Radio La Voz de María 88.1 FM te invita a escuchar tu programa Caminos de Esperanza. En la conducción nos acompaña el doctor José Miguel Páez. Bienvenidos. Un cordial saludo a los oyentes de La Voz de María. Iniciamos su programa Caminos de Esperanza, Caminos de Evangelio, Caminos de Salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La voluntad de Dios Padre es que escuchemos a su amado Hijo. Él nos ha enviado a Jesucristo para darnos vida y vida eterna. Este es mi Hijo, escúchenlo. Por eso iniciemos siempre este programa escuchando la palabra del Señor y lo que nos dice su iglesia. ¿Y qué nos dice la iglesia de Cristo? Que hoy día estamos en una solemnidad muy importante: San Pedro y San Pablo, apóstoles. El sacerdote se viste de rojo porque Pedro y Pablo derramaron su sangre por Cristo y por la iglesia, mártires. Santos Pedro y Pablo, apóstoles. San Pedro y San Pablo son considerados los pilares de la iglesia, los dos con la fuerza de la fe y el amor a Jesucristo y a su iglesia. Anunciaron el Evangelio, la buena nueva, en la ciudad de Roma, donde en tiempo del emperador Nerón sufrieron el martirio. Pedro fue crucificado, él pidió ser crucificado cabeza abajo, no se sentía ser crucificado, no se sentía digno de ser crucificado como su maestro, el Señor. Y Pablo, por ser ciudadano romano, tenía el privilegio de no morir en la cruz, fue decapitado por la espada. Así sufrieron el martirio después de que el emperador Nerón iniciara una dura persecución contra los cristianos a causa del incendio de Roma. El emperador, en su locura, pensaba que los cristianos incendiaron Roma. Estos son aquellos que durante su existencia terrena plantaron la iglesia con su sangre, bebieron el cáliz del Señor y fueron hechos amigos de Dios. Oh Dios, que nos diste en este día una venerable y santa alegría con la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, concede a tu iglesia seguir en todas las enseñanzas de aquellos por quienes consagraste las primicias de la fe. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles y narra una liberación verdaderamente milagrosa, un milagro, como Dios envía a su ángel para liberar a San Pedro. En aquellos días el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos, o sin levadura. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de 4 turnos de guardia, de 4 soldados cada turno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la fiesta de Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad, la iglesia, no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre los soldados, atado con 2 cadenas, y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: levántate pronto. Entonces las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron.
El ángel le dijo: cíñete la túnica y ponte las sandalias. Y Pedro obedeció. Después le dijo: ponte el manto y sígueme. Pedro salió detrás de él, sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía, y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia, y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle. De pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo: ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hiciera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y para celebrar este rescate, este milagro, el Salmo va muy bien. Dichoso el que se refugia en el Señor, como Dios envía a su ángel para que acampe alrededor. Del Salmo 33. El Señor me libró de todos mis temores. Bendecirá el Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor me libró de todos mis temores. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí el Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor me libró de todos mis temores. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. El Señor me libró de todos mis temores. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Por eso qué bueno es mantener nuestra devoción al ángel de la guarda y todos los días una oración para que ese ángel nos acompañe, que Dios lo ha puesto a nuestro cuidado. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares, ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos, Jesús, José y María. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Escribe a Timoteo sabiendo que le queda poco tiempo, porque va a ser ejecutado por el poder imperial, la persecución de Nerón, y le escribe una carta a su amado discípulo Timoteo, sabiendo que va a morir, pero tiene fe de que irá al cielo. Querido hermano, le dice San Pablo a Timoteo, querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida, con la que el Señor justo juez me premiará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hasta el último, Pablo proclama la buena nueva. Cristo crucificado muere por nuestros pecados. Cristo resucita para que resucitemos con Él. Por la gracia somos salvos, por creer en el Señor Jesús. Y el Evangelio nos va a mostrar por qué el Señor lo nombra a Pedro, la roca firme en la cual fundas tu iglesia. Aleluya, aleluya, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. Aleluya, aleluya.
del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Padre le dio ese espíritu de fe a Pedro, Dios Padre, para que reconociera a su Hijo. Tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Dichoso tú, Simón, hijo de Juan. Eso no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y ahora yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las fuerzas del mal no prevalecerán contra ella. Los poderes del infierno. Así desde el principio la iglesia ha sido duramente perseguida por el diablo y sus agentes hasta ahora. Vean ustedes cómo muchos países, casi todos los países, se legaliza el crimen del aborto, matar al niño por nacer, cómo avanza la ideología de género, homosexual, para que se enseñen en las escuelas, colegios, universidades, las diferentes orientaciones sexuales, y no se tiene en cuenta que el que está por nacer tiene derecho a venir al mundo, y que Dios dice no matarás. No se tiene en cuenta que Dios ha fundado la familia, hombre, mujer, hijos, entre papá y mamá, y esa es la voluntad de Dios, no otros modelos de pecado que quiere imponer el hombre, no, o promover el ser humano con sus ideologías. Hasta ahora la iglesia es perseguida, pero se mantiene firme. La iglesia tiene al sucesor de Pedro, que es el Papa, y tiene a los que lo acompañan, los obispos, para ser fieles al depósito de la fe que nos dejó el Señor, los apóstoles, los evangelistas. Bien, en la liturgia de las hay una carta muy bonita, un pasaje de la carta de San Pablo a los Gálatas. Es muy bonito porque habla de su conversión y de su relación también con Pedro. Recordemos que los apóstoles fueron contemporáneos, y los dos estuvieron en Roma, y los dos se pusieron de acuerdo. Pedro dirige la buena nueva a los judíos, el resto de Israel, y Pablo a los gentiles y a los paganos. Escuchemos lo que nos dice San Pablo de su conversión y de su relación con Pedro. Hermano, esto está tomado de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas del capítulo 1. Etapa de convivencia entre Pedro y Pablo. Hermanos, cuando aquel que me eligió desde el seno de mi madre me llamó por su gracia y tuvo a bien revelarme a su Hijo para que lo anunciara a los gentiles, enseguida, sin pedir consejo a hombre alguno y sin subir a Jerusalén para hablar con los que eran apóstoles antes que yo, partí hacia Arabia, de donde luego volví a Damasco. 3 años más tarde subí a Jerusalén a visitar a Cefas, Pedro, y estuve con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles, fuera de Santiago, el hermano del Señor. Por el Dios que me está viendo, que no miento en lo que os escribo.
Después vine a las regiones de Siria y de Cilicia, pero las iglesias de Judea que están en Cristo no me conocían personalmente. Solo oían decir: el que antaño nos perseguía, ahora va anunciando la buena nueva de la fe, que en otro tiempo quería destruir. Y glorificaban a Dios reconociendo su obra en mí. Luego, al cabo de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito, y subí por motivo de una revelación. Les expuse el evangelio que predico entre los gentiles, y traté en particular con los más calificados, no fuera a ser que hubiese corrido en vano. Pues bien, ni siquiera Tito, mi compañero, con todo y que era griego, lo obligaron a circuncidarse. Y esto a pesar de los intrusos, de los falsos hermanos, que solapadamente se habían infiltrado para espiar arteramente la libertad de que gozamos en Cristo Jesús, y que querían esclavizarnos. Pero nosotros ni por un momento cedimos terreno para someternos a ellos, a fin de salvaguardar firmemente para vosotros la verdad de la buena nueva del Evangelio. Las personas de más consideración, nada me interesa lo que hubieran sido antes, pues en Dios no hay acepción de personas, no me impusieron ninguna nueva obligación. Al contrario, reconocieron que yo había recibido la misión de predicar el Evangelio a los gentiles, como Pedro la de predicarlo a los judíos, porque aquel que dio poder a Pedro para ejercer el apostolado entre los judíos, me lo dio a mí para ejercerlo entre los gentiles. De este modo reconocieron que Dios me había dado esa gracia. Y Santiago, Cefas y Juan, los considerados como columnas, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de comunión y conformidad. Nosotros nos dirigiríamos a los gentiles y ellos a los judíos. Solo nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, cosa que he procurado yo cumplir con toda solicitud. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no la derrotarán. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atare sobre la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatare sobre la tierra será desatado en el cielo. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Qué interesante, ¿no? Esa relación entre Pedro y Pablo, y el acuerdo, Pedro a los judíos y Pablo a los gentiles. A Pedro se lo representa con las llaves del reino. Te doy las llaves del reino, le dice el Señor, y a Pablo con la espada del Espíritu y de la palabra. Bien, profundizando un poco más en San Pedro y San Pablo, escuchemos al gran obispo San Agustín. El día de hoy es para nosotros sagrado, dice San Agustín, porque en él celebramos el martirio de los santos apóstoles Pedro y Pablo. No nos referimos ciertamente a unos mártires desconocidos. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Estos grandes mártires, en su predicación, daban testimonio de lo que habían visto y con un desinterés absoluto dieron a conocer la verdad hasta morir por ella, la verdad de Cristo Jesús. San Pedro, el primero de los apóstoles que amaba ardientemente a Cristo y que llegó a oír de él estas palabras: yo te digo que tú eres Pedro. Él había dicho antes: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y Cristo le replicó: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sobre esta piedra edificaré esta misma fe que profesas. Sobre esta afirmación que tú has hecho, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, edificaré mi iglesia. Porque tú eres Pedro. Pedro es una palabra que se deriva de piedra,
y no al revés. Pedro viene de piedra, del mismo modo que cristiano viene de Cristo. El Señor Jesús, antes de su pasión, como sabéis, eligió a sus discípulos, a los que les dio el nombre de apóstoles. Entre ellos Pedro fue el único que representó la totalidad de la iglesia, casi en todas partes. Por ello, en cuanto que él solo representaba en su persona a la totalidad de la iglesia, pudo escuchar estas palabras: yo te daré las llaves del reino de los cielos. Porque estas llaves las recibió no un hombre único, sino la iglesia única. De ahí la excelencia de la persona de Pedro, en cuanto que él representa la universalidad y la unidad de la iglesia. Cuando se le dijo: yo te entrego, tratándose de algo que ha sido entregado a todos, pues para que sepáis que la iglesia ha recibido las llaves del reino de los cielos. Escuchad lo que el Señor dice en otro lugar a todos sus apóstoles: recibid el Espíritu Santo, y a continuación quedan perdonados los pecados a quienes los perdonéis, quedan retenidos a quienes los retengáis. En este mismo sentido, el Señor Jesús, después de su resurrección, encomendó también a Pedro sus ovejas para que las apacentara. No es que él fuera el único de los discípulos que tuviera el encargo de apacentar las ovejas del Señor. Es que Cristo, por el hecho de referirse a uno solo, quiso significar con ello la unidad de la iglesia. Y si se dirige a Pedro con preferencia a los demás, es porque Pedro es el primero entre los apóstoles. No te entristezcas, apóstol, responde una vez, responde dos, responde tres. Venza por 3 veces tu profesión de amor, ya que por 3 veces el amor venció tu presunción. 3 veces ha de ser desatado lo que por 3 veces habías ligado. Ahora desata por el amor lo que habíais ligado por el temor. 3 veces negó Pedro a Jesús esa noche del Jueves Santo, pero ya Cristo resucitado 3 veces lo confirmó a Pedro como pastor de la iglesia. Apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. 3 veces ha de ser desatado lo que por 3 veces habías ligado. Desata por el amor lo que habías ligado por el temor. Venza por 3 veces tu profesión de amor, ya que por 3 veces el temor venció tu presunción. No te entristezcas, apóstol Pedro, responde una vez, responde 2, responde 3. Y el Señor 3 veces te va a confirmar como pastor de la iglesia. A pesar de su debilidad, por primera, por segunda y por tercera vez, encomendó el Señor sus ovejas a Pedro. En un solo día celebramos el martirio de los 2 apóstoles. Es que ambos eran en realidad una sola cosa, aunque fueran martirizados en días diversos. Primero lo fue Pedro, luego Pablo. Celebramos la fiesta del día de hoy, sagrado para nosotros, por la sangre de los apóstoles. Procuremos imitar su fe, su vida y sus trabajos, sus sufrimientos, su testimonio y su doctrina. Grande ejemplo para nosotros, Pedro y Pablo. Apóstol San Pablo, predicador de la verdad y maestro de los gentiles, verdaderamente que eres digno de ser glorificado. Por ti conocieron la gracia de Dios todas las naciones, y verdaderamente que eres digno de ser glorificado. Claro, extraordinario, ¿no? Cuánto recorrió Pablo el mundo entero hasta llegar a Roma, ¿no? San Pedro también estuvo en Roma, y los 2 fueron mártires en Roma, y los 2 son las columnas de la iglesia. Cuidamos mucho por el Papa, que tiene esta grande misión de pastorear a las ovejas, siempre unido a Jesucristo, nuestro Señor. Bien, el Catecismo de la Iglesia nos dice cosas siempre importantes en relación al aborto que quieren ahora aplicar a las mujeres embarazadas por violación
Yo les he dicho antes que el embarazo en violación es muy raro. La naturaleza no es fecunda en estas situaciones de violencia, ¿no? Pero se manipula la opinión pública, porque esto ha funcionado en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, aunque después ha habido el desmentido, ¿no? Que no hubo violación. Entonces es importante que el Ecuador, país consagrado al corazón de Jesús, respete los mandamientos de la ley de Dios, no solo como persona, sino como país. Un mandamiento claro es: no matarás. En el aborto se está matando a este hijo concebido. La vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. Desde el primer momento de su existencia, el ser humano debe ver, entre los cuales está el derecho inviolable de todo ser inocente a la vida. Lo importante es que viva. Después vendrá lo demás. No nos estemos preocupando qué va a comer, qué va a beber, pobrecitos que vienen al mundo, ¿no? Como engaña el diablo, ¿no? Aún en situaciones difíciles, Dios dispone que los seres humanos salgan adelante. Bien. Tenemos también que están ocurriendo cosas verdaderamente escandalosas, ¿no? Todos sabemos lo que está pasando en el país y en el mundo, ¿no? Cómo está avanzando esta cultura de la muerte, leyes pro aborto, cómo está avanzando la ideología de género homosexual y poniendo su emblema por todas partes y con autorización de los que gobiernan. Eso es lo que puede llamar escándalo. El escándalo, dice el catecismo de la Iglesia, es la actitud o el comportamiento que induce a otro a hacer el mal. El que escandaliza se convierte en tentador de su prójimo, atenta contra la virtud y el derecho, puede ocasionar a su hermano la muerte espiritual. El escándalo constituye una falta grave, si por acción u omisión arrastra deliberadamente a otro a una falta grave. O sea, el escándalo hace caer a otros. Ahí viene el tropezar, escandalizarse. El escándalo adquiere una gravedad particular según la autoridad de quienes lo causan o la debilidad de quienes lo padecen. Inspiró a nuestro Señor esta maldición: al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le vale que le cuelguen al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y lo hundan en lo profundo del mar. El escándalo es grave cuando es causado por quienes, por su naturaleza o por función, están obligados a enseñar y educar a otros. Jesús, en efecto, lo reprocha a los escribas y fariseos. Los compara a lobos disfrazados de corderos. Fíjense, en la tierra de Jesús hay lobos, ¿no? Tremendo ese lobo por su ferocidad, sus colmillos, ¿no? Entonces, hay lobos disfrazados de corderos, le hablan muy bonito, palabras muy bonitas, diversidad, equidad, discriminación, pero detrás son lobos dispuestos a llevar esta desviada ideología de género a la escuela, al colegio, a la universidad, al trabajo, a todas partes, en los campos de la salud, de la educación, de la comunicación, y hacer mucho daño a la sociedad. Muy bien. En relación a la homosexualidad, la Iglesia es sumamente clara, ¿no? Dice el Catecismo de la Iglesia: la homosexualidad designa las relaciones entre hombres o mujeres que experimentan una atracción sexual hacia el mismo sexo, hacia personas del mismo sexo, apoyándose en la Sagrada Escritura, que los presenta como depravaciones graves. La tradición de la Iglesia ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, son contrarios a la ley natural, cierran el acto sexual al don de la vida, no proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual, no pueden recibir aprobación en ningún caso. Bien claro, pues el Catecismo de la Iglesia.
Bien. Ahora que se está vacunando, hay el riesgo de que se presente una alergia grave. Ha ocurrido, ¿no? Lo que se llama la anafilaxia. ¿Qué es esto? Anafilaxia, un término tan raro, ¿no? La anafilaxia es una reacción de hipersensibilidad sistémica, o sea, que afecta a todo el organismo, en potencia mortal, que aparece ante el contacto con un alergeno. Alergeno es todo lo que pueda desencadenar alergia y que puede ocurrir de minutos después de la exposición. Puede ocurrir minutos después de la exposición a la sustancia nociva. Se vacuna y minutos después comienza la reacción alérgica. Le pica el cuerpo, le cambia la voz, siente malestar, se va a desmayar, le baja la presión, puede haber vómito, diarrea. Pone la mano en el cuello, le está dificultando respirar, se enroncha, le pica el cuerpo. Ha desarrollado una anafilaxia. Entonces, las manifestaciones incluyen dificultad respiratoria, dificultad para respirar, prurito, picazón, urticaria, aparecen ronchas, hinchazón de las membranas mucosas, comienza a hincharse el labio, bien la laringe, y después haber dificultad para respirar o no respira. Trastornos del tubo digestivo, incluyendo náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. Náusea, vómito, dolor abdominal y diarrea, fíjense ustedes. Además de colapso vascular, baja la presión y el paciente se desmaya. Y ahí comienza el corre-corre en la unidad de vacunación, ¿no? Por eso siempre tiene que haber una camita libre, enfermera, médico, oxígeno, suero, todo lo necesario. Acostar al paciente, elevarle bien las piernas para mejorar la presión. Aplicar inmediatamente adrenalina, media ampollita intramuscular. Dicen que el músculo que más rápido absorbe y que es grande es el muslo. Unos dicen en la cara anterior del muslo, pero la mayoría de los textos habla de la cara lateral del muslo, con una jeringuilla que llegue a músculo, ¿no? No es suficiente esa jeringuita de insulina, ¿no? La jeringuilla de 5 centímetros y una buena aguja. Aplicar ahí en la cara lateral del músculo 0.5 de adrenalina en 1 por 1000. Se puede repetir a los 5 minutos, a los 10 minutos otra vez, de manera que con 3 dosis espaciadas, 5 a 10 minutos, el paciente mejora en todo sentido. Mientras tanto, otros están colocando un suerito, canalizar una vía periférica, le llaman, un catéter en una vena y pasar abundante volumen de líquido, ¿no? Puede mandarse un bolo, ahí se llama, unos 500 cc por lo menos, y después un goteo rápido, unas 40 gotas. El oxígeno siempre es útil, ¿no? A alto flujo también lo que más se pueda, por cánula nasal hasta 5 litros. Y se pueden aplicar también otros fármacos como antihistamínicos, que son antialérgicos, ¿no? Cortisona, ¿no? Por ejemplo, la hidrocortisona, la metilprednisolona, etcétera, ¿no? Y por si acaso llamar a la ambulancia, porque a lo mejor no se alcanza a atender allí, con el oxígeno, con el suero, con la adrenalina, los antihistamínicos. Están escasos los antihistamínicos inyectables ahora. A ver si se consigue por ahí el Tabergil, o si no la ranitidina, que se utiliza como protector gástrico, también tiene un efecto antialérgico, ¿no? Entonces, a veces es necesaria una reanimación cardiopulmonar. La persona le vacunaron, cayó al suelo y se da cuenta el enfermero o el médico que no está respirando. Y hay que comenzar a hacer compresiones rápidas, por lo menos 30 compresiones en el pecho y 2 insuflaciones por la boca, ¿no? Tapando la nariz para que entre el aire por la boca. Se puede poner un pañuelo allí para evitar contaminarse con bacterias. A través del pañuelo sí pasa el aire, ¿no? 30 compresiones, 2 respiraciones, 30 compresiones en el pecho, 2 respiraciones o insuflaciones de aire, ¿no? Y estas medidas básicas pueden salvar una vida, ¿no? Eso en relación, pues, a la anafilaxia, algo básico, pero si queremos profundizar un poquito más,
Prácticamente cualquier alergeno puede desencadenar una reacción anafiláctica, o sea, una alergia severa. Pero entre los agentes más comunes se encuentran proteínas como antisueros, hormonas, extractos de polen, veneno de himenópteros, puede ser abejas, hormigas, y alimentos. Los alimentos que más pueden desencadenar una alergia severa, tenemos el maní, otros frutos secos, almendras, nueces, etc. También a veces la leche, chocolate, chancho, embutido, pescado, mariscos. Pueden desencadenar una anafilaxis, una alergia severa. Bien. También fármacos, en especial antibióticos. Por eso siempre que se pone una ampolla de penicilina se pide hacer la prueba en el antebrazo. Y el médico, cuando atiende al paciente, siempre le pregunta si es alérgico a algún antibiótico para no administrarle ese antibiótico. También agentes diagnósticos como el material de contraste yodado en radiología, ¿no? Se va a hacer un examen especial con contraste, ¿no? Le preguntan si es alérgico o no al yodo, y hay que tener todo a la mano ahí en caso de una reacción alérgica, ¿no? Y agentes de diagnósticos, decíamos, como el material de contraste intravenoso. La atopia, es esto de la atopia, ¿no? Como una tendencia hereditaria a las alergias, ¿no? Dice, a mí me pican aquí los pliegues de los codos, detrás de las rodillas, pero otras personas de la familia también tienen algo similar, ¿no? Se habla de una atopia, ¿no? La atopia no parece predisponer a la anafilaxia por reacciones a medicamentos o exposiciones al veneno. Entonces tenemos que estar atentos, pues, a la atopia, que no parece predisponer a la anafilaxia. Y la presentación clínica, ¿no? ¿Cuál es la presentación clínica? O sea, ¿qué síntomas, qué signos tiene el paciente? El tiempo de aparición es variable, pero los síntomas a menudo ocurren entre segundos y minutos después de la exposición al antígeno causante. Le vacunaron, le picó la abeja, le picó la avispa, y pueden en segundos presentar la reacción. De segundos a minutos. 80 al 90% son unifásicos. Sin embargo, el 10 al 20% son bifásicos, en los que los síntomas anafilácticos regresan casi una hora después de la resolución de los síntomas iniciales. Caso curioso, ¿no? Una reacción anafiláctica bifásica regresa a los 10 a 20 minutos, los síntomas, ¿no? O sea, el paciente presentó al comienzo picazón, ronchas, dificultad para hablar, baja de la presión, etc. Le dieron el tratamiento respectivo, especialmente con adrenalina, líquidos, oxígeno, y mejora el paciente. Y lo mandan a la casa, y en la casa vuelven a presentarse los síntomas. Tremendo, ¿no? Eso se llama una reacción bifásica, ocurre al 10 al 20%. Si hay síntomas respiratorios, puede haber hinchazón de las membranas mucosas, especialmente la laringe, causa dificultad para respirar y puede llevar a la muerte. Al hincharse también las vías respiratorias pueden producir ronquera, no es la misma voz, estridor, un sonido especial, como que realmente hay una necesidad tremenda de aire ahí, el estridor. Puede haber incluso ambulancias en los pulmones, el médico escucha con el estetoscopio, escucha cómo están silbando los pulmones. Síntomas cardiovasculares, hipotensión, también abajo la presión, le da una taquicardia. En la piel, síntomas cutáneos, picazón, prurito, urticaria, aparecen muchos. Angioedema puede producirse una hinchazón de la piel, especialmente en los labios, hemos visto, a veces también en los párpados.
¿Cómo podemos diagnosticar anafilaxia, no? El diagnóstico se realiza al obtener el antecedente de exposición a la sustancia agresora, con el posterior desarrollo del complejo característico de los síntomas. Y entonces, ¿a qué fue expuesto una vacuna, a un alimento, a algún fármaco, a algún medio de contraste yodado? Estar atentos. Por eso el diagnóstico se realiza al obtener el antecedente de exposición a la sustancia agresora, con el posterior desarrollo del complejo característico de los síntomas. Tratamiento. El tratamiento de primera elección es la adrenalina o epinefrina, 0.3 a 0.5 del 1 por mil, que tiene 1 miligramo por mililitro. Las ampollitas de 1 mililitro viene 1 miligramo de atropina. ¿Cuál es la concentración? 1 por mil. Y lo que hay que poner es de 0.3 a 0.5, ¿no? Yo creo que iríamos más seguro con 0.5, que viene a ser la mitad de la ampolla, ¿no? Intramuscular, decíamos en la cara lateral del muslo, es más rápido. En otros países, no sé si acá, cuando el individuo se ha comprobado que es alérgico y ha tenido más de una reacción alérgica severa, ellos continuamente tienen datos que les indiquen al personal paramédico: soy alérgico y respondo con esto. Y suelen llevar en su bolsillo un lápiz de epinefrina. Se destapa y la parte más delgada se aplica directamente sobre el pantalón y se presiona la base allí unos segundos para que pase toda la epinefrina o adrenalina, y después se da un masaje de 10 segundos en la zona donde se aplicó para que se absorba mejor. Entonces 0.3 a 0.5 ml al 1 por mil de epinefrina, con dosis repetidas según sea necesario, a intervalos de 5 a 20 minutos para una reacción severa. O sea, no conformarse. La media ampollita, luego podemos poner otra ampollita en los siguientes 10 minutos, por ejemplo, y hasta una tercera dosis. El paciente debe colocarse acostado, posición supina, o sea, mirando al techo, para apoyar el retorno venoso y prevenir el síndrome del corazón vacío, entre comillas. Entonces, esto es muy importante, que se acueste y eleve las piernas, ¿sabes? Esto mejora la presión. La epinefrina proporciona efectos adrenérgicos alfa y beta, lo que resulta en vasoconstricción por un lado y relajación del músculo liso-bronquial por otro. Es muy importante esta vasoconstricción para disminuir el edema y mejorar la presión. Pero hay otra ventaja de la epinefrina o adrenalina, ¿no? Porque tiene efectos alfa y beta. Por un lado, vasoconstricción, que es muy importante porque los vasos se están dilatando y perdiendo líquido y la presión baja. Es necesaria esa vasoconstricción. Por otro lado, produce relajación del músculo liso-bronquial. La reacción alérgica también puede contraer los bronquios, hay sibilancias. Y con la epinefrina o adrenalina se relaja el músculo liso-bronquial, los bronquios vuelven a dilatarse para recibir el aire, que entre el aire salga el aire. Los beta bloqueadores están relativamente contraindicados en personas con riesgo de reacciones anafilácticas. Bien, esto es importante también, ¿eh? Estos beta bloqueadores, que podrían afectar un poco la acción de la epinefrina o adrenalina, ¿no? Lo siguiente también debe usarse según sea necesario: solución salina normal y agentes vasopresores que mejoren la presión si ocurre hipotensión intratable. Qué interesante, ¿no? Se administra solución salina normal, el famoso cloruro de sodio 0.9%, y además agentes vasopresores para mejorar la presión que está baja, ¿no? Siempre que la hipotensión sea intratable, ¿eh? No se trata de entrar con agentes vasopresores de lleno, ¿no? Hay que esperar cómo actúa el líquido, la solución salina, el elevar las piernas, aflojar la ropa, el cinturón. Esto es importante. Aparte de la solución salina normal,
está indicado los antihistamínicos, como la difenhidramina, 100 miligramos intramuscular o intravenoso. Esto está un poco escaso. Aquí en nuestro medio antes había. Ahora podría utilizarse la ranitidina, ampollas de 50 miligramos intravenosos cada 8 horas. Broncodilatadores nebulizados para broncoespasmo. Interesante esto, ¿no? Porque teníamos claro que el nebulizador podía utilizarse directamente o con una camarita de plástico, de inhalo cámara. Se ajusta bien a la nariz y a la boca, y por el otro extremo se aprieta el puff y se deja unos 10 segundos. El paciente respira con más comodidad cuando no puede colaborar con la boca directamente aplicada, pues este frasquito inhalador, ¿no? Puede utilizarse broncodilatadores nebulizados, es decir, se necesita un nebulizador y en la copita va solución salina 3 centímetros, Fisiol es la marca más utilizada, y a estos 3 centímetros de Fisiol se le puede añadir, por ejemplo, estas ampollitas plásticas de Convivent que tienen 2 broncodilatadores, ¿no? Ipatropio, bromuro de ipatropio, y suelen tener también salbutamol, ¿no? Para dilatar los bronquios y entre mejor el aire. Oxígeno, fundamental, alto flujo, con lo que más se pueda, con la cánula nasal hasta 5 o 6 litros nomás. A veces es necesario la intubación endotraqueal, colocar un tubo ahí en la tráquea para que entre el aire, o la traqueotomía, hacer un corte en un lugar preciso para que entre y salga el aire, ¿no? Esto sobre todo cuando hay una hipoxemia progresiva, en el hospital ya está, se ve la saturación de oxígeno 80, sigue bajando 70, 60, probablemente allí intubación. Y la cortisona, los glucocorticoides, fundamentalmente la metilprednisolona, a dosis de 0,5 a 1 miligramo por kilo intravenoso. Supongamos que es a 1 miligramo por kilo, pesa 70 kilos, son 70 miligramos de metilprednisolona. No es útil para manifestaciones agudas, pero puede ayudar a aliviar la recurrencia posterior de hipotensión, broncoespasmo urticario. ¿Se acuerdan que había unos casos de anafilaxia bifásicos de 10 al 20%? La cortisona trata de evitar que se repita, pues que se dé esta segunda fase, ¿no? Y se recomienda metilprednisolona, repetimos, 0,5 a 1 miligramo por kilo intravenoso. Y se puede hacer el cálculo del médico. Y puede ayudar a la recurrencia posterior de la hipotensión, que no vuelva el paciente a bajar la presión, que no vuelva a tener broncoespasmo, que no vuelva a tener urticaria y las ronchas. Recuerden que la adrenalina inicial solucionó la mayoría de estos problemas, pero si se volvieran a repetir, o para evitar que se repitan, tenemos la metilprednisolona, 1 miligramo por kilo intravenoso. Entonces, qué interesante es esto. Otros textos que nos hablan también de cómo enfrentar estas alergias, ¿no? Especialmente si se dan ahora por la vacunación, es lo que me preocupa, ¿no? Lo primero, apertura y mantenimiento de la vía aérea. Puede estar el paciente boca arriba y se le levanta el mentón y se baja la frente, así se presiona la frente, se levanta el mentón para abrir la vía aérea. Puede requerirse intubación endotraqueal de forma inmediata en algunos casos graves. Si esta es dificultosa porque está hinchada la mucosa, angioedema o laringoespasmo grave, hay un laringoespasmo que no deja bien intubarla. Se realiza entonces, si no se pudo intubar, se realiza una cricotiroidotomía, o sea, un pequeño corte a este nivel, cricotiroidotomía, ¿no? O también una punción cricotiroidea, para que el paciente pueda respirar mejor. Administración de oxígeno mediante mascarillas con reservorio al 100%. Interesante, ¿no? Prefieren aquí la mascarilla porque permite utilizar 8, 9, 10 litros, ¿no? Mascarilla
Si no se dispone de ella, se aplica mediante mascarilla tipo Venturi o Ventimás al 50%. Entonces, primera opción, oxígeno al 100% utilizando lo que se llama mascarilla con reservorio. Y si no se dispone de ella, se aplica la mascarilla sencilla tipo Venturi o Ventimás al 50%. Hay que suspender el contacto con el agente que ha provocado la reacción anafiláctica, por ejemplo, una solución intravenosa, un suero que estaba pasando, o retirar el aguijón si se trata de la picadura de una abeja. Me picó la abeja, pero ¿dónde está? Puede que esté allí el aguijón, todavía hay que sacarlo, ¿no? Esto es importante. Canalización de una vía venosa periférica, preferiblemente con un catéter grueso, ¿no? Para poder medir la presión venosa central. Monitorización continua del ritmo y de la frecuencia cardíacos, frecuencia respiratoria, presión arterial, saturación arterial de oxígeno mediante pulso y oximetría. Entonces, continuamente tenemos que estar viendo cómo está la presión, cómo está el pulso. Esos son los signos vitales. Frecuencia respiratoria, presión arterial, frecuencia cardíaca y saturación arterial de oxígeno con el pulso y oxímetro, que todos deberíamos tenerlo. Muy bien. Colocar al paciente en la posición de Trendelenburg, o sea, elevar bien las piernas, unas 2 o 3 colchas, unas 2 o 3 almohadas. Eso mejora automáticamente la presión arterial. Y la reposición de volumen con el suero y por supuesto la adrenalina que recién hablamos, ¿no? Bueno, que Dios guarde el Ecuador. Pedimos mucho a Santa Marianita, a Santa Narcisa de Jesús, al Santo Hermano Miguel, también a Mercedes de Jesús Beata, a Víctor Emilio Boscoso, sacerdote y mártir, que se salve a este país, de que yo veo, estoy sumamente preocupado, están siguiendo las corrientes modernas de la cultura de la muerte, de la ideología de género que llevan al abismo los países. Que Dios nos libre de todo esto, que ilumine a los gobernantes y que la Iglesia sepa dar una respuesta en defensa de la vida, de la familia. Hasta la próxima semana. No dejen de ayudar siempre a Radio María y compren el boleto para que se ganen un buen carro y ayuden a la voz de María. Hasta la próxima semana, Dios mediante. Jesús, José y María los acompañen siempre.